Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a Él, y Él te habría dado agua viva. Juan 4:10. Hermanos, reciban todos un saludo muy cordial en Cristo Jesús. Hoy en este día, cuando la Iglesia celebra la memoria de los hermanos de Betania, antiguamente Santa Marta. Ahorita el Papa ha dicho que esta celebración de Santa Marta se llamará la memoria de los hermanos de Betania. Bien sabemos pues que estos santos, Santa Marta, San Lázaro, Santa María Magdalena, son patrones nuestros, por eso nos llamamos Betania. Fue una inspiración que el Señor nos hizo. Pedimos entonces su intercesión y en este día vamos entonces a tener una charla muy interesante acerca de la santidad que Dios quiere para todos y cada uno de nosotros. Los hermanos de Betania, Marta, Lázaro y María la Magdalena. Es un camino hacia la santidad de las santidades. Vamos a entender que existen dos clases de santidades. La humana, y es la santidad que todos conocemos en sus diversidades, y la divina, la que Jesús hoy quiere para su iglesia. Esta fiesta o esta memoria que hace la iglesia nos va a poner entonces en contacto con la voluntad del Padre Celestial, para que podamos entender cuál es la santidad que Él quiere hoy. Hagamos entonces aquella oración para que podamos entender estas verdades, este misterio divino, porque desde nuestra humanidad es imposible. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ángeles, vengan y toquen mi frente, para imprimir en mí el Espíritu Santo, y así infundirme la luz, para poder comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos entonces a mirar la santidad de las santidades desde el libro de cielo, que es el nuevo evangelio que Jesús está dando a su iglesia. Y desde ahí vamos a ir entendiendo un poquito la santidad de estos hermanos de Betania. En el volumen 7, capítulo 77, enero 20 de 1907, dice el Señor que la mayor santidad es el vivir en el divino querer. Dice Luisa, habiendo leído dos vidas de santas, una que ansiaba mucho el sufrir y la otra que quería ser pequeña, yo pensaba en mi interior cuál de las dos sería mejor para poderla imitar. ¿Imitar un santo? ¿Conocer la vida de los santos para tratar de vivir como ellos? No está mal, pero ¿será lo que Dios quiere? Vamos a ver qué es lo que el Señor nos dice a través del libro del cielo. Entonces dice Luisa que, y no sabiendo resolver esto, me sentía como confundida. Y para poder estar libre y pensar solo en amarlo, he dicho entre mí, yo no quiero aspirar a nada, sino solamente amarlo y cumplir perfectamente su santo querer. Aquí ya hay unas pautas sobre cuál es la santidad que quiere Dios. Él no quiere una santidad a la manera humana, como todas las santidades que han habido en la iglesia. No quiere eso. Esto a Luisa la ha confundido, porque ella quiere imitar a una de estas dos santas.
Pero no se trata de imitar a ningún santo. Cada uno vive una experiencia personal con el Señor. Entonces hay que estar libres, como dice ella. Para poder estar libre y pensar solo en amarlo, he dicho entre mí. O sea, que el primer paso es amar a Jesús. No pensar en nosotros. En que yo quiero ser santo, en que yo quiero corresponder, en que yo... No. Aquí el primer paso es ama a Dios. Y no querer aspirar a nada, sino solamente a amarlo y cumplir perfectamente su santo querer. No aspirar a nada, no desear nada, porque ya sería una actitud humana. Se trata entonces de amar a Dios y de vivir según su voluntad. Ahí empieza la verdadera y auténtica santidad. No se trata entonces de adquirir una santidad humana, sino la santidad divina. Mientras me encontraba en esto, el Señor en mi interior me ha dicho. Entonces, ante estos pensamientos de Luisa, ante esta confusión, ante estos deseos que ya ella estaba sacando la conclusión que era, ¿qué le dice Jesús? Y yo aquí te quiero en mi querer. Esa es la santidad, no hay más. Entonces a veces pensamos, ¿cómo ser santos? Entonces buscar rezos, actividades externas, religiosas, sacrificios, trabajarnos en muchos aspectos. Y aquí está muy claro. ¿Qué es lo que dice Jesús? Para que podamos alcanzar esa santidad, no una santidad humana, porque no se trata de una santidad a la manera de las que han habido en la iglesia. Se trata de una auténtica y verdadera santidad. ¿Cuál es esa? Te quiero en mi querer. Y solamente en mi querer, en su voluntad. Hasta en tanto que el grano de trigo no es sepultado bajo tierra y muere del todo, no puede renacer a vida nueva y multiplicarse y dar vida a otros granos. Que Jesús nos da entonces un ejemplo. El grano de trigo, para poder que dé fruto, para poder que dé una vida nueva, debe quedar sepultado bajo la tierra. Debe morir. Si no muere, no renace. Entonces, ¿a qué tenemos que morir? A nuestra voluntad humana. Tenemos que morir a nuestro deseo, a mi gusto, a lo que a mí me parece. Para que ese grano de trigo pueda renacer y dar fruto, necesita entonces quedar cubierto por la tierra. ¿Y cuál es esa tierra? Jesús nos lo va a explicar. Así el alma, hasta que no se sepulta en mi voluntad, hasta morir del todo en ella, con deshacer todo su querer en el mío, no puede resurgir a una vida divina. Con el resurgimiento de todas las virtudes de Cristo que contienen la verdadera santidad. ¿Dónde está la verdadera santidad? En Cristo. Entrar en Cristo es recibir la plenitud de la vida divina. Y para poder recibir esta plenitud de la vida divina tenemos que estar sepultados. Y dice Él, en mi voluntad. Hasta morir del todo en ella. Es decir, deshacer el querer humano en su voluntad. Morir a nuestra voluntad humana para que surja la voluntad de Dios. Por eso mi voluntad sea el sello que te marque el interior y el exterior. Está hablando de una vida integral, internamente y externamente. Porque a lo mejor o podemos estar externamente demostrando que estamos haciendo la voluntad de Dios, que estamos viviendo, obedeciendo la voluntad de Dios, pero en nuestro interior puede
haber una actitud de rebeldía. No. O contrario, en nuestro interior podemos estar muy unidos a esa voluntad de Dios, pero externamente no se nos nota, no se manifiesta. ¿Qué quiere Dios? Que esa voluntad sea el sello que marque tanto el interior como el exterior. Y cuando mi voluntad haya resurgido toda en ti, en ella encontrarás el verdadero amor. Y esta es la mejor de todas las otras santidades a las cuales puedo uno aspirar. Entonces, ¿a cuál santidad vamos a aspirar? ¿Cuál es el deseo de la santidad que queremos? ¿La de Santa Marta? Algunos dirán, me gusta mucho San Francisco de Asís. Otros dirán, me encanta el Padre Pío, María la Magdalena, en fin, cualquier santo. No, no es esa la santidad a la que debemos aspirar, dice Jesús. La santidad a la que debemos aspirar es a la santidad del mismo Dios. Y esa santidad del mismo Dios está única y exclusivamente en entrar en su voluntad. Y para entrar en su voluntad hay que morir a la nuestra. Volumen 3, capítulo 93. Julio 10 de 1900. Diferencia entre vivir para Dios y vivir en Dios. Aquí vamos a entender un poquito la diferencia entre la santidad humana y la santidad divina. Dice Jesús, en el vivir para Dios, el alma puede estar sujeta a las turbaciones, a las amarguras, a ser inconstante, a sentir el peso de las pasiones, a mezclarse en las cosas terrenas. Esa es la santidad humana. Se es santo, pero se siente el peso de sus pasiones, de su miseria. Entonces, por eso encontramos, por ejemplo, a una Santa Marta, que está angustiada, preocupada por las cosas del mundo, y por eso Jesús le llama la atención y le dice, Marta, Marta, estás muy inquieta por muchas cosas, solo una es importante. O un Lázaro, por ejemplo, que también es santo, pero también tiene preocupaciones humanas, de situaciones, de todos los bienes que él manejaba, de las cosas terrenales, y entre ellas la preocupación frente a su hermana María. Eso es el vivir para Dios. Muchos quieren vivir para Dios, pero el alma queda sujeta a sus turbaciones, lo que la Iglesia llama la concupiscencia, a las amarguras, a la inconstancia, a sentir el peso de las pasiones, a mezclarse en las cosas de la tierra. Pero, en cambio, el vivir en Dios, todo es diferente. Porque la cosa principal para hacer que una persona pueda entrar a habitar en otra persona es dejar todo lo que es suyo. Esto es, despojarse de todo, dejar las propias pasiones, en una palabra, dejar todo para encontrar todo en Dios. Entonces la persona desaparece y entra en Dios. Es como el ejemplo que él puso hablando de las almas de purgatorio, que el alma es como una mariposita que gira alrededor de una llama hasta que queda consumida en la misma llama. Pues así es el alma, queda inserta de tal manera en Dios que entonces el alma desaparece y solo aparece Dios en nosotros. Volumen 4, capítulo 40, diciembre 23 de 1900. Delante a la santidad de la divina voluntad, las pasiones no osan presentarse y pierden por sí mismas la vida. Aquí Jesús entonces nos va a explicar en qué consiste la verdadera santidad. Amada mía, ¿qué cosa quieres decirme que tanto ansías hablar conmigo? ¿Qué le quieres decir a Jesús? Hay una ansia de hablar con Él. Conversa con Él todos los días, todo el tiempo. Él quiere conversar con nosotros. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Cuáles son nuestros deseos?
Hoy Jesús no solamente le está preguntando a Luisa, nos está preguntando a todos y cada uno de nosotros. Y yo, avergonzándome toda, he dicho: mi dulce Jesús, quiero decirte que ansío ardientemente el quererte a ti y a tu santo querer. Y si esto me concedes, me harás totalmente feliz y contenta. La felicidad de Luisa, el contento de Luisa, es la felicidad y el contento de Jesús. ¿Y cuál es el contento y la felicidad de Jesús? Nuestro deseo. ¿Y cuál era el deseo de Luisa? Ansiar ardientemente el amarlo como Él merece ser amado y vivir en su santo querer. Ahí ya está la puerta de entrada para esta santidad de las santidades. Ella no estaba añorando ser santa. Ella simplemente añoraba amar y vivir en el santo querer de Dios. Tú, en una palabra, has aferrado todo, pidiéndome lo más grande que hay en el cielo y en la tierra. Y yo en este santo querer deseo y quiero mayormente conformarte. Mire lo que le dice Jesús. Le dice que ella está pidiendo lo más grande, lo más importante, lo que hay en el cielo y en la tierra. Y Jesús quiere darle solución, quiere responderle a este deseo de Luisa. ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es ese deseo ardiente? ¿Qué es lo que más quieres en la vida? Y Jesús nos lo está preguntando también a nosotros. ¿Será entonces amarlo y querer vivir en su divina voluntad? Y esto te traerá un gran provecho, porque estando tú en mi voluntad, no tendrás necesidad de combatir con tus pasiones y de estar siempre en armas contra ellas, pues mientras parece que mueren, renacen nuevamente más fuertes y vivas. Aquí está entonces, hermanos, lo que le sucede a muchos. La lucha contra sus pasiones, contra sus miserias, contra sus pecados. Me confieso, hago el propósito de no volver a caer en ellos, pero vuelvo y caigo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque no estoy sumergido totalmente en su voluntad. Cuando estés en mi voluntad, dice Jesús, no tendrás necesidad de combatir con tus pasiones, ni estar siempre en lucha contra ellas. Desaparecen las pasiones, desaparece esa lucha incansable frente a mis miserias. Entonces no tengo que estar mirando cómo salir, cómo cambiar de vida. Lo que tengo que hacer es amar a Dios, estar atentos para amarlo y para conocer y vivir en su voluntad. Será ella la que haga en nosotros la obra. Sino que sin combatir, sin estrépito, dulcemente, se mueren. Porque ante la santidad de mi voluntad, las pasiones no se atreven a presentarse y pierden por sí mismas la vida. Por sí mismas. No es un esfuerzo humano. La voluntad de Dios es lo que hace todo en nosotros. Entonces no perdamos el tiempo mirándonos a nosotros mismos, si hemos crecido o no hemos crecido. Mirando el carácter, mirando mis pecados, mirando mis miserias. No perdamos el tiempo. Miremos a Dios. Amemos a Dios. Correspondámosle a Él y la manera es todos los días meditando, conociendo estas verdades de la divina voluntad. Serán ellas las que van a ir haciendo en nosotros la obra. Ellas y solo ellas.
Y si el alma siente los movimientos de sus pasiones, es señal que no hace morada continua en los confines de mi querer, que hace sus salidas, sus escapaditas a su propio querer, y está obligada a sentir la peste de la naturaleza corrupta. Las escapaditas. El estar unas veces en la voluntad de Dios y otras veces en la nuestra, o casi siempre en la nuestra y de vez en cuando en la de Dios. Entonces esas pasiones van a continuar. Entonces habla de la peste de la naturaleza corrupta. ¿Y cuál es esa naturaleza corrupta? ¿Cuál es esa peste? En San Lázaro, el Señor nos lo recuerda así. La situación de Lázaro es la situación del hombre que se ha ido descomponiendo. El hombre que ha ido perdiendo su dignidad. Hermanos, es importante que traigamos unas frases de Lázaro que corresponden al momento cuando conoce por primera vez a Jesús. Decía Lázaro a Jesús: cada alba hoy vendrá, y cada noche decía: tampoco hoy lo he visto. Una ansiedad, un anhelo, un deseo, esperar a Dios. Cada mañana él decía: hoy vendrá, hoy vendrá. Se estaba preparando para la venida del Mesías. Tenemos que hacer de nuestra vida, de nuestra mañana, una oración de esperanza. Hoy vendrá. Entender qué significa eso. Añorarlo, desearlo, descubrirlo en nosotros. Está en nosotros. Y cada noche decía: tampoco hoy lo he visto. Terminaba el día triste, porque Jesús no había llegado. La espera, la ansiedad en la espera, va abriendo en la mente, en el corazón, en el alma, el espacio para que Dios venga y encuentre su lugar. Aplacar nuestro corazón en la certeza de que la espera ha terminado y de que el Redentor está entre nosotros. La paz, la serenidad del corazón. De que el Redentor, el Mesías, ya está entre nosotros. Esa es la fe, esa es la santidad. Añorar siempre, estar con Él, atentos a Él, a recibirlo, a que Él viva siempre con nosotros, y eso generará la paz más grande a nuestro corazón, porque tenemos la certeza de que el Redentor está entre nosotros, así como está en nuestra Reina y Madre María. Pidámosle al Señor entonces por la intercesión de los hermanos de Betania, de San Lázaro, Santa Marta, Santa María Magdalena, de nuestra Reina y Madre María, que estemos atentos, con la mirada siempre puesta en Él, para amarlo y dejarnos amar y vivir en su santa voluntad. Para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre las almas del purgatorio y permanezca para siempre. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén.